En 1999 se estrenó una película que sorprendió al mundo entero, no solo por los efectos especiales que se produjeron, sino por la historia que nos contaba que la humanidad había sido sometida a una especie de cárcel que no se podía tocar, ni ver, ni sentir, ni probar, porque era una cárcel para la mente. Esa historia se desarrollaba de tal manera que tenían que tomar una posición. Los seres humanos tenían que elegir seguir dormidos en la simulación en la que estaban metidos, en la cárcel en la que estaban metidos, una cárcel para su mente, o despertar y llegar a lo que mencionan en la película, que era el desierto de lo real. Hoy, al reflexionar al final de esta semana sobre lo que hemos estudiado durante estos días, déjenme decirles que Dios también tiene un mensaje para ayudarnos a despertar, y esto no es ciencia ficción. Esto no se proyectó en una gran pantalla, pero Dios quiere que todo el mundo sepa que está interesado en ayudarnos a abrir los ojos a la realidad. Vamos a orar y ya volveremos para comentar lo que ha sido el tema de estudio de esta semana. Querido y bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, gracias te damos por tus misericordias y porque nos permites el estudio de tu palabra. Durante estos días pasados hemos aprendido muchísimo y queremos implorar tu sabiduría para aplicar esto a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el momento en que nacemos en este mundo, nacemos en una prisión. Esa prisión se llama el pecado. Y sí, es una prisión para nuestra mente sobre todo. Claro, nuestra mente va a guiar todas nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestras idiosincrasias. Y mientras esté encarcelada por el pecado, siempre haremos la manera de estar en rebelión con Dios, incluso si creemos que somos buenas personas. Porque, y esto es algo que yo quiero destacar, en la Biblia se nos enseña que una persona buena lo es por su lealtad a Dios. Eso es lo primero. Y una persona buena siempre va a querer tener una relación con Dios que le ayude a mejorar todavía más en su vida. El pecado, sin embargo, separa a Dios de nuestra vida, nos hace que saquemos a Dios de la ecuación de nuestra propia existencia y por lo tanto nos deja una vacía y simple moralidad que siempre velará por sacarle el máximo provecho a una situación sin considerar la dignidad real de las personas. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Para Dios, cada ser humano en este planeta es importante, pero cada ser humano también tiene la libertad para elegir. En esta semana y la semana anterior hemos hablado sobre esta elección que finalmente vamos a tener que hacer. Digo, vamos a tener que hacer, aunque hoy se tiene que dar esa elección. Pero al decir vamos a tener que hacer en el futuro, significa que lo que preparemos ahora, las decisiones que vayamos tomando día con día, serán las que determinarán finalmente cuál será nuestra mayor decisión. Seguir a Dios, serle leal a Dios o unirnos a la confederación que la Biblia llama la Gran Babilonia, esa confederación de poderes político-religiosos que van a gobernar este mundo. Y sé que cuando uno lo presenta de esta manera podría pensarse que es ciencia ficción de la que estamos hablando, pero vamos a recurrir a un evento que acaba de suceder, la pandemia. La pandemia nos muestra que el mundo puede cambiar en cuestión de segundos y que los gobiernos del mundo pueden ponerse de acuerdo en líneas generales para tratar un problema mundial. Pues eso es hacia lo que el mundo se dirige. El mundo se unirá tratando de resolver algún problema de carácter mundial y ya sabemos que cuando el miedo impera, también estamos dispuestos los seres humanos a someter nuestras libertades, nuestra libertad de conciencia en pro de lo que se va a denominar el bien común. Ahora, para reflexionar sobre este tema de estas 2 semanas pasadas, la marca de la bestia, dicho mejor, el sello de Dios primero y la marca de la bestia, debemos recordar que estos elementos se refieren a lealtades. No tienen que ver con elementos físicos, en el sentido de que
Como lo dije un día de la semana, no es un chip el que nos van a poner, no se trata de un pedazo de plástico. Algunos se sintieron abrumados porque con lo de la pandemia había ciertas restricciones si alguien no se ponía la vacuna. Tal vez todo eso vaya a estar en un futuro porque habrá una manera de control social que unifique a todas las personas. Muy posiblemente así será, dado que la Biblia enseña que no se podrá comprar ni vender a menos que se tenga la lealtad a el poder político religioso que gobernará el mundo. Ahora, no podemos especular, y hay que tener cuidado con eso, no podemos especular sobre los eventos finales. La Biblia no nos da detalles, pero nos muestra en líneas generales hacia dónde se va dirigiendo el mundo. Y en líneas generales nos damos cuenta que pese a que hoy en día todo el mundo habla sobre diversidad y todo el mundo habla sobre la libertad que se tiene para pensar lo que se quiera, muy en el fondo sabemos, todos sabemos, que no se tiene tal libertad. Y pronto la libertad de conciencia finalmente será restringida al punto de que se pedirá que todos caminen en una misma dirección. Esta misma dirección podrá tener sus matices, porque como no sabemos cómo será el futuro, debemos pensar que habrá muchos matices con los cuales pueda venderse la idea de unificación, siempre en pro del bien común. Como hijos de Dios, claramente estamos llamados a procurar la paz y amar a todo el mundo, pero procurar la paz y amar jamás va a entrar en componendas con cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Por eso, déjenme leerles una cita que creo que nos ayudará a aterrizar algunas ideas de lo que hemos hablado durante la semana. Dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, de la siguiente manera: cuando el protestantismo, es decir, aquellas iglesias que no se identifican con Roma y que incluso se enorgullecen por haber salido de Roma, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el protestantismo, el poder romano y el espiritismo, a eso se refiere la triple unión, nuestro país, es decir, Estados Unidos, porque estamos hablando del contexto en que se escribió esta cita, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora solo vemos cómo se está preparando el escenario, pero podemos ver claros indicios de que nos acercamos rápidamente a ese momento en el que, por creer en temas como la inmortalidad del alma, que no es enseñada en ningún lugar en la Biblia, y por aceptar instituciones que fueron dadas por la tradición humana y no por la Biblia, e incluso querer defender esas instituciones, como la institución del domingo, como día de reposo, sin tener un anclaje bíblico, uniendo todo eso, vamos a ver a un mundo que comienza a hacer componendas para tratar de acomodar todas las ideas imperantes de todas las religiones, de todas las idiosincrasias, a fin de tener una masa homogénea de humanidad. Y aunque pudiera parecer ideal esto, mientras no se haga conforme a la voluntad de Dios, nunca podrá tener un buen resultado. ¿Cuál será el resultado de esto? Que aquellos que discrepen con la manera de pensar de este grupo de poder van a sufrir la persecución, un boicot económico y finalmente la persecución. El doctor Ángel Manuel Rodríguez dice algo muy interesante y también está citado en nuestra lección. Hemos tendido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas en la línea narrativa del libro de Apocalipsis. El domingo es un símbolo extremadamente importante, ya que revela la increíble astucia y el sofisma del dragón, es decir, de Satanás.
Este cambio de la ley de Dios expresa una simple acción, la esencia misma del odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Y me detengo en esta línea que voy a leer. Su simplicidad es sumamente engañosa. Porque tal vez alguno pensará en este momento, después de lo que hemos estudiado durante la semana, ¿cómo puede ser que el domingo sea una marca que puede identificarse como la marca de la bestia? Bueno, vamos a decir con claridad que no se trata solamente del día, es lo que representa, lo que está detrás de eso. Ese es el asunto, la lealtad a quién estamos siguiendo cuando obedecemos una disposición humana. Eso es lo que está en juego. En la Biblia no encontramos en ningún momento una autorización del cambio. Siempre que un protestante trata de defender con la Biblia este cambio, va a recurrir a argumentos que lo que hacen es anular la autoridad de Dios. Porque si Dios dice algo y luego tiene que desdecirse, se está anulando la autoridad de Dios. Por el contrario, la Iglesia romana ha sido mucho más coherente en ese sentido, y debemos decirlo con mucho respeto y cariño. La Iglesia romana ha sido mucho más coherente porque ellos han dicho el sábado es el día de reposo, pero la Iglesia con su autoridad ha cambiado el sábado por el domingo. Ahora, ¿pero cómo esto va a ser una institución a nivel mundial? Noten, la frase clave de la cita que acabo de leer es: su simplicidad es sumamente engañosa, porque nos puede parecer como que si en realidad un día no es tan importante, pero cuando se ve el cuadro amplio y uno nota cómo Satanás ha tratado de borbandear nuestra mente con cambios que tiendan a señalar y exaltar el día domingo, uno piensa, esto no puede ser por casualidad. Y les voy a poner un ejemplo. Todos sabemos, y ustedes pueden buscarlo en un diccionario, que el primer día de la semana es el domingo. Ese es el primer día de la semana. Pero resulta que en las normativas ISO, que son normativas para regular aspectos organizacionales a nivel mundial, el primer día de la semana es el lunes, mientras que el séptimo día de la semana y último es el domingo. Eso es en las normativas. Y entonces, tratando de acomodar esta narrativa de en las normativas internacionales de organización, el lunes es el primer día y el séptimo día es el domingo, algunos han dicho entonces en la liturgia de la Iglesia romana el primer día es el domingo y ya no dicen más nada. Porque resulta que así se juega con la ambigüedad de que el domingo es un día religioso, pero al mismo tiempo es el final de la semana. Y hay personas incluso que con toda sinceridad dicen, pero si el séptimo día es el domingo, porque noten, lunes, martes, y comienzan a contar hasta el día domingo, que en las normativas que entraron en vigencia en 2004, si no mal recuerdo, usted puede corroborar esto, desde 2004 para acá, es que esto es así, el séptimo día sería el domingo. Pero antes de eso, y por mucho tiempo, por milenios puedo decir, siempre el domingo ha sido el primer día de la semana y el séptimo día de la semana ha sido el sábado. Y una prueba fehaciente de eso es que hay un pueblo, que es el pueblo judío, que ha guardado por siglos el sábado y ha mantenido siempre esta secuencia cronológica. Primer día de la semana es domingo, último día de la semana, séptimo día de la semana es sábado, porque así lo enseña la Biblia. El sábado es el séptimo día de la semana, no importa cuántas normativas quieran hacer creer que es el domingo. El séptimo día de la semana es el sábado y no otro. Así está asignado en la Biblia, lo podemos corroborar. Ahora, cuando decimos esto de todo corazón, y lo quiero decir aquí, a título personal puedo decirlo quizá, pero creo que dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, este es el sentir. No estamos diciendo que Dios es de los adventistas del séptimo día y que solo los adventistas del séptimo día se van a salvar. Jamás, en nuestra organización jamás se dirá eso. Tal vez hay alguna persona que ha tomado el nombre de adventista y alguna vez haya dicho algo como esto, pero está equivocado. Los adventistas del séptimo día surgimos por voluntad de Dios
para presentar el mensaje de los tres ángeles al mundo entero que está sumido en esta prisión para la mente, en esta prisión que Satanás ha creado a nuestro alrededor, y Dios nos ha levantado para ayudar a las personas a ver la verdad de la Biblia, no otra cosa, porque al final el Señor viene por aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios conforme a su revelación en la Biblia. Tal vez no podemos saber cómo van a suceder los eventos finales en cada detalle, pero cuando todo esto comience a suceder, los que han escuchado el mensaje de Dios van a reconocer que un día alguien llegó a su puerta, un día alguien les hizo llegar un video y en ese video o en ese audio o en ese texto les mostraron que justamente ha llegado el momento de tomar una decisión. Y la decisión la destacaba el día de ayer este servidor con la frase: ¿quiere usted obedecer a su Padre que está en los cielos? Porque al final de eso se trata todo. ¿Queremos obedecer a nuestro Padre que está en los cielos? El sábado es la muestra visible de esa obediencia, como nos lo presenta la Biblia. Pero claramente, no solamente es el sábado, porque muchas personas pueden ir el sábado a la iglesia y tener un corazón lejos de Dios. Eso es posible, claro que sí es posible. Pero cuando llegue el momento definitorio que se está acercando, estos que van el sábado a la iglesia sin tener una relación con Dios van a salir de la iglesia. Van a salir del pueblo de Dios. Mientras que aquellos que han tenido una relación con Dios de todo corazón, aunque estén en otro lugar, dice Apocalipsis 18, van a salir de ahí para unirse con el pueblo de Dios que, según Apocalipsis 14:12, tiene paciencia, es perseverante y guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es todo lo que está en juego. Entonces la marca de la bestia tiene que ver con lealtad al poder político-religioso que está gobernando y va a gobernar al mundo. Y el sello de Dios tiene que ver con lealtad a Dios, al Creador, a quien hizo los cielos y la tierra y se entregó a sí mismo para redimirnos del pecado, para liberarnos de la cárcel del pecado. Que el Señor nos ayude a tomar nuestra decisión. Que el Señor nos ayude a vivir para el Señor hoy. Hoy decidir: Señor, yo sí quiero hacer tu voluntad. Tal vez el mundo diga: pero es que eso quedó obsoleto, eso quedó clavado en la cruz, eso quedó... Pero la pregunta es: ¿quiere obedecer usted a su Padre? Esa es la única pregunta que debemos hacernos. ¿Queremos obedecer a nuestro Padre? Porque si la respuesta es sí, ahí está todo lo que necesitamos. Amar a Dios por sobre todas las cosas es vivir de acuerdo a los primeros 4 mandamientos. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es vivir de acuerdo a los otros 6 mandamientos de la ley de Dios. Que el Señor nos ayude a tomar la decisión hoy de ser fieles a Él, porque Él ya nos ha dado todo con su entrega, con lo que Él hizo para salvarnos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Permítenos que el Espíritu Santo selle nuestra vida de tal manera que podamos obedecerte a ti, aparte de todo argumento humano, sin prestar atención a ninguna tradición humana o líder humano, sino solo siguiendo lo que tu palabra nos enseña, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.